No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Estas palabras de Benedicto XVI en su primera encíclica recogen una idea repetida por los últimos papas. El cristianismo tiene una moral y una fe, pero la vida cristiana no se fundamenta tanto en unas normas morales y creencias como en un encuentro personal con Cristo. Sin embargo, para un encuentro personal no basta con la cercanía física. Deben encontrarse las miradas. Hay que mirar y sentirse mirado. Pondré un ejemplo. A veces nos encontramos cerca de alguien con quien deseamos empezar una relación especial, alguien que nos enamora o una persona cuya amistad queremos compartir. Sin embargo, esa persona que nos ha visto tantas veces quizá nunca nos ha mirado, y entonces la relación personal que soñamos no llega a hacerse real. Y ahora un recuerdo personal. Gracias a Dios me he encontrado con San Juan Pablo II en muchas ocasiones, a veces a lo largo de varios días con motivo de sus viajes. He escuchado sus palabras durante horas y una vez estuve muy cerca de tocar su mano. Seguramente en algunas de esas ocasiones me habrá visto, pero sin fijar en mí su mirada, y tampoco yo me he sentido mirado. Por eso no puedo hablar de encuentros personales con San Juan Pablo II. Sin embargo, en esos encuentros y al hilo de sus palabras sí he sentido mi alma mirada, tocada por Dios. Sin entrar en detalles, por pudor, diré que entonces sí hubo encuentros personales, entre Dios y yo. Es difícil de explicar, hay que vivirlo, pero cualquier persona que haya hecho oración o haya reflexionado en el fondo de su conciencia sabe lo que es sentirse mirado por Dios. Sin embargo, como Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, no vamos a hablar solo de la mirada de Dios, sino también de la mirada humana de Jesús. Pues, como enseña Santa Teresa, la humanidad de Jesús es el camino recto para llegar a Dios. Solo algunos privilegiados han contemplado con sus ojos la mirada humana de Jesús y han escuchado su voz, hace 20 siglos y posteriormente en apariciones extraordinarias. Pero entonces, ¿solo ellos pueden tener encuentros personales con el Dios hecho hombre? No. Cada uno de nosotros puede conocer la mirada y el tono de voz de Jesús a través de los evangelios. Jesús, que mira y habla a cada uno de forma diferente. Ahora yo solo intentaré describir la mirada de Jesús. Después, tú y yo también deberás descubrir esa mirada encontrándote con Él. Y su tono de voz, unas veces serio y exigente y otras risueño y afectuoso. Sobre todo cuando medites los evangelios en tu diálogo de oración personal con Él. Te resultará familiar que hable de su mirada de amor, de misericordia, de alegría o de tristeza, pero no te escandalices cuando hable de su mirada de ira, que de forma explícita o implícita alguna vez también recogen los evangelios. Míralo y déjate mirar por Él. Eso es lo que hacía aquel labriego, ya mayor, cuando el santo cura de Ars se acercó a preguntarle: ¿qué haces tanto tiempo en la iglesia junto al sagrario? Él respondió con sencillez: yo lo miro y él me mira. Y el santo sacerdote no le dijo nada, pues descubrió que la suya era verdadera oración contemplativa.